El silencio del velorio habla más que cualquier palabra. El sonido apagado de los zapatos sobre el suelo frío, el llanto contenido, las miradas que se evitan, todo aguarda el momento en que mi carta sea leída. La carta que les dejé. La carta que jamás imaginaron que existiría. Los conocía demasiado bien. Sabía que llegarían con rostros cansados, impecablemente vestidos de negro, y con lágrimas ensayadas, que se acercarían a mi ataúd como si fuera un espejo de sus propias mentiras, y que fingirían tristeza mientras calculaban lo que les quedaría a cada uno. Por eso escribí, porque a veces, la única manera de ser escuchado es cuando el mundo deja de esperar tu voz. Hasta el último día de mi vida, fui la mujer que servía el café, que recogía las migas, que decía todo está bien, cuando nada lo estaba. Lo que otros llamaban fuerte, simplemente porque perduraba en silencio. Pero nadie imaginaba cuánto escondía ese silencio. Era mi último secreto, y el más poderoso. La iglesia estaba llena. Rostros conocidos. Viejos susurros. Mi hija mayor, sentada en primera fila, sostenía un pañuelo que no usaba. Mi hijo menor, inquieto, miraba su reloj a cada rato, como si incluso mi muerte fuera una molestia en su agenda. Y mi nuera, la más hipócrita de todos, mantenía su sonrisa habitual, esa que había aprendido a usar como escudo. Cuando el pastor anunció que había una carta mía, el ambiente cambió. Algunos intercambiaron miradas. Otros fingieron no oír. Y, por un breve instante, incluso cesó el llanto. La muerte tiene ese poder. Interrumpe la función. En la primera línea de la carta, no pedí perdón. Pedí silencio. Y fue ahí donde el primer susurro de arrepentimiento comenzó a formarse entre ellos. Porque nada da más miedo que darse cuenta de que la persona a la que intentaste borrar aún tenía una voz, esperando el momento oportuno para ser escuchada. Mientras el pastor leía, un escalofrío recorrió la sala. Mis secretos, mis verdades, mi dolor, todo lo que había ocultado durante toda mi vida, cobraron forma y peso ante aquellos que me juzgaron, me traicionaron y me menospreciaron. Escribí cada palabra con calma, como quien afila una cuchilla. Y, con cada frase, se vieron reflejados, feos, pequeños, expuestos. El sonido del papel al pasar las páginas resonó como un trueno en medio del luto. Nadie respiraba hondo. Nadie se atrevía a interrumpir. Porque, incluso en la muerte, los mantuve en silencio. Y en el fondo, eso era lo que siempre quise, que me escucharan. Que por primera vez me escucharan sin interrumpirme. Con cada revelación, el peso de mis palabras aumentaba. Era la verdad que resucitaba conmigo. Una verdad que, en vida, tachaban de drama, de sensibilidad excesiva, de manía de vieja. Pero allí, en aquel templo cubierto de flores y artificios, ya no cabía negarlo. La muerte me había otorgado el poder que la vida jamás me concedió. Y mientras el viento mecía las cortinas y las velas temblaban, una pregunta resonaba en su interior, y quizá también en el tuyo. ¿Qué sucede cuando la persona a la que subestimaste escribe la última palabra de su propia historia? Porque eso fue exactamente lo que hice. Escribí mi propio final. Y ellos nunca volvieron a ser los mismos después de escucharlo. Cuando empecé a escribir esa carta, la casa aún rebosaba de vida. El sonido de pasos apresurados en el pasillo, la televisión encendida en la sala, el aroma del café mezclado con perfumes caros. Yo era el centro de la casa, pero no el centro de atención. Era quien brindaba apoyo, quien escuchaba, quien amortiguaba los golpes. Me veían, pero no me veían de verdad. Y quizá por eso decidí escribir, porque hay verdades que solo pueden contarse cuando nadie interrumpe. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que mi presencia se había vuelto invisible. Fue en una cena de domingo. La mesa estaba repleta de comida, las risas resonaban, y sin embargo, mi silencio parecía ser el único invitado. Hablaban de negocios, de viajes, de planes que no me incluían. Cada frase pronunciada sin mencionarme era como si me arrancaran un pedazo de tiempo. Hasta que uno de ellos, con una sonrisa hiriente, dijo: «Mamá, deberías descansar, no involucrarte más en estas cosas». Ese fue el comienzo de mi desaparición. Lenta, sutil, cruel. Esa noche, me senté sola a la mesa cuando todos dormían. Eran casi las 12 de la noche, y el sonido del viento que entraba por la ventana era lo único que me despertaba.
Tomé una vieja libreta de tapa azul y empecé a escribir. Las primeras líneas temblaban, como si temiera a mis propios pensamientos. Luego, fluyeron con fuerza. No sabía que estaba escribiendo mi última carta, pero sentía la necesidad de dejar constancia de lo que el tiempo y el olvido habían borrado. Escribí sobre lo que viví, pero también sobre lo que soporté. Sobre las pequeñas humillaciones ocultas tras risas educadas. Sobre el racismo disfrazado de consejos bien intencionados. Deberías vestir de forma más neutra, para parecer más elegante, decían. Elegante, para ellos, significaba invisible. Y obedecí durante mucho tiempo, creyendo que la modestia era lo mismo que el respeto. Pero el respeto que nace de la invisibilización no es respeto. Es miedo disfrazado de admiración. Mientras escribía, comprendí que cada palabra era una devolución. De todo lo que me quitaron, de todo lo que dijeron que no era. La tinta oscura sobre el papel parecía palpitar. Era como si las páginas respiraran conmigo. La casa dormía, pero yo renací allí, entre frases, entre recuerdos, entre heridas que por fin encontraron un nombre. Con el paso de los días, la carta fue creciendo. No era solo un desahogo, era un espejo. Y lo que vi reflejado allí no era la mujer que intentaron moldear. Era la mujer que oculté para no decepcionarlos. La mujer que una vez creyó que amor y sumisión eran lo mismo. Escribí sobre los momentos en que me silenciaron, no con gritos, sino con miradas. Cuando me interrumpían en las conversaciones, cuando usaban mi nombre como un trofeo y, sin embargo, me excluían de las decisiones. Con cada recuerdo, una verdad fue tomando forma. Y cuanto más escribía, más comprendía que esta carta no sería un lamento, sino una herencia, no de posesiones, sino de conciencia. Hubo noches en que pensé en romperlo todo. Pensé que tal vez sería mejor dejar que todo se desvaneciera en el olvido. Pero entonces, recordé las veces que me vi obligado a sonreír ante la injusticia. El día que oí a una nuera decir, creyendo que no la escuchaba, que, al menos su madre era una mujer negra con clase. La palabra, con clase, dolió más que negra. Porque, allí, la clase era el sinónimo educado de limitación. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi carta no era una despedida, sino un regreso. Una forma de expresar todo lo que me habían negado. Y, en el fondo, sabía que la leerían cuando ya no estuviera aquí, porque así es como siempre sucede con la verdad. La gente solo la escucha cuando ya es demasiado tarde. Hoy, al pensar en ese papel guardado en el fondo del cajón, siento que está más vivo que muchos que aún respiran. Y quizá por eso tanta gente elige quedarse aquí, siguiendo cada revelación, porque saben que ciertas historias no mueren con quienes las viven. Continúan, esperando el momento oportuno para ser escuchadas. Y mi momento llegaba. Porque una carta escrita en silencio posee un poder que ni el tiempo puede borrar. Y cuando se leyó el primer párrafo en mi funeral, finalmente volví a la vida. A medida que la carta crecía, yo también. Cada recuerdo que escribía dejaba una huella distinta, como si el papel me absorbiera lo que la vida jamás quiso escuchar. Y cuanto más escribía, más clara se volvía la verdad. No solo contaba una historia, sino que dejaba pruebas. Pruebas de lo que hicieron, de lo que dijeron, de lo que intentaron borrar. El peso de las palabras comenzó a perturbar el ambiente de la casa. Era como si las paredes pudieran oír. A veces, me despertaba en mitad de la noche y oía el rasgueo de la pluma sobre el papel, incluso antes de levantarme de la cama. Escribir ya no era una opción. Era una vocación. Una fuerza interior que me pedía que dijera lo que tantas mujeres antes que yo habían callado. Una tarde, mientras planchaba, oí que me llamaban desde el balcón. Hablaban en voz baja, pero no lo suficientemente alto. «Ya no entiende», dijo mi hija. «Será mejor que resolvamos el asunto de la herencia cuanto antes». La plancha casi se me cae de las manos. El vapor que escapaba del metal ahogó lo que quedaba de la conversación, pero el significado ya era evidente. No estaban esperando mi muerte, estaban conspirando para ella. A partir de ese día, todo cambió. El afecto se transformó en preocupación excesiva. Las sonrisas se convirtieron en preguntas veladas. Y las visitas empezaron a tener una hora de finalización fija. Al principio, quise creer que era preocupación. Pero pronto me di cuenta, no era amor, era estrategia. La vieja historia.
tratar a las mujeres negras maduras como frágiles, confundidas y anticuadas, todo para justificar el control. Empecé a guardar pequeñas cosas, como quien esconde joyas, copias de documentos, recibos, fotografías antiguas, cartas que yo misma había escrito décadas atrás. Cada objeto parecía susurrar un fragmento de mi historia, pidiendo ser preservado. Y, poco a poco, comprendí que mi carta no solo sería un desahogo, sino un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas entre lo que viví y lo que me permitieron vivir. Por las noches, escribía en la mesa de la cocina. El tic-tac del reloj se mezclaba con el ruido lejano de los coches. Había algo sagrado en aquel ritual. La pluma parecía comprender lo que mi voz jamás se atrevió a decir. Y al escribir sus nombres, uno a uno, sentía una mezcla de dolor y poder. Era como si, por fin, estuviera devolviendo al mundo su lugar, no por venganza, sino por justicia. La tenue luz de la lámpara iluminaba las arrugas de mis manos, y comprendí cuanto más me contaban que cualquier fotografía. Cada línea era una historia, cada callo, un secreto. Y mientras la tinta goteaba sobre el papel, pensé, si me llaman viejo, es porque aún no han aprendido lo que enseña la edad. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Hablaba poco, pero lo veía todo. La forma en que ocultaban sus conversaciones, las largas pausas cuando entraba en la habitación, las miradas que se intercambiaban por encima de mi hombro. Creían que no me daba cuenta. Creían que el tiempo me había ralentizado. Ignoraban que fue precisamente el tiempo el que me enseñó a ver en la oscuridad. Comencé a planear el momento preciso. No quería una confrontación. Quería un testimonio. Y fue entonces cuando comprendí que la carta no se entregaría en vida. Sería mi último gesto, mi último acto de poder. Un gesto que no se puede interrumpir ni refutar. Un acto que solo se puede escuchar cuando ya no hay respuesta posible. A veces me miraba al espejo y me preguntaba si estaba preparada. El reflejo me mostraba un rostro que no temblaba. Un rostro que ya había amado, llorado, perdonado, pero que ahora solo quería ser recordado. El miedo que antes me silenciaba ahora era mi aliado. Porque nada es más fuerte que alguien que lo ha perdido todo y aún así elige la verdad. Y con esa certeza sellé el sobre. Un simple trozo de papel, pero con el peso de toda una vida. Lo guardé en el cajón más profundo del armario, entre telas y perfumes. Y al doblarlo por última vez, una sensación me invadió como un viento helado. Cuando se lea esta carta, nadie saldrá ileso. Ni ellos, ni yo. Pero quizá, por primera vez, la verdad respire. Guardé la carta durante meses, quizá años. A veces la sacaba del cajón y releía cada línea, como quien se mira en un espejo. Había dolor, sí, pero también belleza. La belleza de reconocerme por fin sin necesidad de pedir permiso. Antes pensaba que envejecer era lo mismo que perder relevancia, hasta que comprendí que el tiempo no nos disminuye, sino que nos refina. Es como el oro, cuanto más puro, más discreto, más difícil de doblegar. Había tardes en que el peso de lo que sabía me abrumaba. El olor de la casa, el canto de los pájaros en el jardín, todo seguía igual, pero por dentro ya no pertenecía allí. Recorría las habitaciones como una visitante en mi propia vida. Cada foto en la pared contaba una mentira distinta, sonrisas ensayadas, abrazos que ahora sabía que ocultaban cálculo. A veces, me detenía frente a alguna y me preguntaba, ¿en qué momento el amor se convirtió en una competencia? Me encontré observando más el mundo exterior. Las mujeres del barrio, las vecinas con manos callosas y ojos cansados, todas con historias que nadie les preguntaba. Una vez conocí a doña Cleris, quien me susurró, aprendemos a callar para sobrevivir, pero el silencio también nos enferma. Esa frase se me quedó grabada. Fue entonces cuando comprendí, mi carta no era solo mía. Era también la voz de todas las mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de escribir su propia verdad. A veces soñaba que estaba viva mientras leía. Veía a mis hijos sentados en el banco de la iglesia, cada uno intentando descifrar lo que sentía. Algunos avergonzados, otros enfadados. Pero en el sueño, lo que me conmovía no era su arrepentimiento, sino su alivio. El alivio de, por fin, dejar caer al suelo el peso de las apariencias. Su máscara, y la mía. Comencé a imaginar el día de mi funeral. No como una tragedia, sino como una escena final.
Un escenario donde su silencio sería el público y mi voz, la protagonista. Vi el sencillo ataúd, las flores blancas, el murmullo lejano de las oraciones. Y en medio de todo, un sobre el altar. Ese sobre. Mi última presencia en el mundo de los vivos. Fue extraño sentir paz al pensar en mi propia partida. Pero comprendí que había algo liberador en saber que, algún día, mis palabras hablarían por mí. Que el amor que me negaron, el respeto que me arrebataron y la fortaleza que ocultaron tras la edad finalmente resurgirían, y lo harían públicamente. La vida me ha enseñado que la dignidad es una forma de venganza silenciosa. Y que el tiempo, incluso cuando parece cruel, es el juez más justo. Lo oculto, tarde o temprano, florece ante quienes fingieron no verlo. Y quizá por eso tantos que escuchan historias como la mía sienten la necesidad de apoyar esta causa, dejando una huella silenciosa de que el mensaje les conmovió, porque saben lo que es ser olvidado y, sin embargo, permanecer íntegro. Una noche, mientras el viento se colaba por las rendijas de la ventana, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no había resentimiento, solo un propósito. Quería que supieran lo que habían hecho, pero también quería que comprendieran lo que habían perdido. Que vieran cuánto les había costado el amor que nunca supieron corresponder. Volví a tomar la carta. La leí despacio, sintiendo el sonido de cada palabra en mi interior. Y me di cuenta de que no había nada que añadir, nada que quitar. Estaba completa, como si hubiera esperado el momento preciso para nacer. Ajusté el sobre y lo coloqué dentro de una caja de madera, junto con el collar que heredé de mi madre. La cerré con cuidado, como si sellara un destino. Y en ese instante, una profunda calma me invadió. Aún así, había algo que no podía explicar. Una leve premonición, como la tensión antes de la lluvia. Algo me decía que, cuando se leyera esta carta, el silencio no terminaría ahí. Se multiplicaría. Porque ciertas verdades, cuando salen a la luz, no solo liberan, sino que transforman para siempre a quienes las escuchan. Con el tiempo, la carta dejó de ser un simple secreto. Se convirtió en una presencia. La sentía en cada rincón de la casa, como si el papel respirara conmigo. A veces, cuando el viento entraba por la ventana y movía las cortinas, juraría oír el sonido del sobre abriéndose, el ligero crujido de las páginas, como si las palabras tuvieran vida propia. Era como si ya conociera el destino que le aguardaba, y solo esperara el momento oportuno. Los días transcurrían lentamente y comencé a ver el mundo de otra manera. Las pequeñas cosas adquirieron un nuevo significado: el aroma del café, el brillo de la luz sobre la vieja madera de la mesa, el sonido del portón al cerrarse al atardecer. Cada detalle parecía prepararme para la partida, no con miedo, sino con aceptación. La muerte, cuando se la enfrenta de frente, deja de ser una amenaza. Se convierte en una aliada, una mensajera que lleva consigo lo que no se pudo decir en vida. Comencé a escribir notas breves, sin firma. Mensajes cortos dejados en lugares estratégicos. Uno dentro del libro favorito de mi nieto. Otro, doblado y guardado en el joyero de mi hija. Ninguno hablaba de dolor, solo de recuerdo. Porque olvidar, aprendí, es la verdadera muerte. Y me negaba a ser olvidada. Por las noches, me sentaba en la oscuridad de la habitación y observaba cómo la casa se sumía en el sueño. El reloj seguía su curso con su calma habitual, pero dentro de mí algo se aceleraba. Era la sensación de que la historia avanzaba, aunque yo permaneciera inmóvil. En ciertos momentos, el miedo se apoderaba de mí, no a la muerte, sino a la reacción. Me preguntaba, cuando oigan mis palabras, ¿entenderán? ¿O me odiarán aún más por haber sido desenmascarados por una mujer a la que ya no se puede confrontar? La duda me perseguía como una sombra. Pero incluso el miedo tuvo su papel. Me recordó el valor de lo que estaba a punto de hacer. Porque solo quienes temen la pérdida saben con exactitud lo que está en juego. Un día, desperté con el sol entrando a raudales por la ventana y sentí una certeza distinta. El aire se sentía ligero, casi renovado. Tomé la caja con el sobre y el collar y se los di a la mujer que cuidaba la casa. Una mujer sencilla pero de confianza que siempre me trató con respeto. Cuando llegue el momento, le dije, dáselo a mi hija mayor. Y no digas nada. Ella asintió, sin hacer preguntas. En sus ojos vi una comprensión silenciosa,
La clase de comprensión que solo puede tener quien alguna vez fue invisible. En los días siguientes, comencé a despedirme de cosas sin que nadie lo notara. Toqué las cortinas que había cosido a mano. Recorrí con los dedos las viejas fotografías. Acaricié el collar por última vez. Y comprendí que la vida se compone de estos pequeños gestos. Es en ellos donde se esconde el amor. Una noche, mientras el viento soplaba afuera, sentí una opresión en el pecho. No era dolor, era paz. Un dulce cansancio, como el de quien ha cumplido su misión. Me acosté en la cama y pensé, ahora la carta es suya. Y me dormí. El resto, lo supe después, por las voces que resonaban a mi alrededor. El día del velatorio llegó gris, con olor a flores marchitas y murmullos apagados. Dicen que la iglesia estaba llena, que mi hija, con manos temblorosas, abrió la caja y encontró el sobre con mi nombre, que, por un instante, todos se quedaron quietos, como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar. La voz del pastor resonó en la iglesia. Cada palabra sonaba lenta, profunda, llena de vida. Y con cada frase, una parte de mí resurgió. Mi voz, silenciada tantas veces en la vida, ahora llenaba el espacio entre los bancos. Y mientras el eco se extendía por las frías paredes, muchos bajaron la cabeza, no por respeto, sino por vergüenza. Dicen que hubo un instante en que nadie respiró. Un momento de pura reflexión, donde todos tuvieron que contemplar lo que habían hecho. Pero la carta aún no estaba terminada. El final, el que contenía el golpe más duro, aún estaba por revelarse. Y lo que vendría después cambiaría para siempre la forma en que me recordarían. Dicen que el silencio que llenó la habitación en ese momento no era de duelo, sino de asombro. Mi carta empezó suavemente, como si fuera una súplica de perdón. Las primeras palabras hablaban de amor, de cariño, de una vida dedicada a mantener a todos unidos. Era el tono de alguien que se despedía con ternura, y durante unos minutos, creyeron que eso sería todo. Un último gesto dulce de una mujer que había sufrido demasiado. Pero entonces, la tercera página lo cambió todo. La letra firme, casi solemne, comenzó a narrar lo que nadie esperaba oír. Describí conversaciones, fechas, frases dichas con ligereza, promesas rotas en silencio. Cada línea era un recuerdo recuperado con precisión quirúrgica. Con cada párrafo, una capa de su fingimiento se desmoronaba. No era venganza, era testimonio. Y cada palabra escrita no para herir, sino para recordar, lo que se niega a la verdad, el tiempo siempre cobra su precio. Algunos intentaron interrumpir la lectura, según cuentan. Un murmullo, un intento de arrebatarle el periódico al pastor. Pero él continuó, impasible. Su voz era serena, casi solemne, y cuanto más leía, más denso parecía el ambiente. Las paredes de la iglesia, cubiertas de flores, empezaron a parecer demasiado pequeñas para contener aquel silencio tan denso. Era como si cada flor absorbiera la vergüenza del ambiente, floreciendo con tristeza en lugar de color. Mi hija menor, la que tantas veces me había tratado con impaciencia, no podía levantar la vista. Dicen que temblaba. Mi hijo, el más orgulloso de todos, mantenía el rostro rígido, pero su mandíbula delataba el esfuerzo por mantenerse firme. Había previsto esta reacción, la incomodidad de quienes nunca se acostumbraron a oírme. En vida, mi voz siempre se cortaba a mitad de la frase. Ahora, resonaba completa. La carta también hablaba de amor. Un amor incomprendido, entregado por completo, pero recibido con reservas. Hablé de lo que significa ser una mujer negra en una familia que ha aprendido a amar a medias, que alaba la fortaleza, pero no tolera la firmeza, que aplaude la resiliencia, pero teme la verdad. Hablé de la soledad que surge de ser necesaria, pero nunca celebrada. Y cuando el pastor leyó estas palabras, un sollozo escapó de alguien al fondo. Un sonido breve, pero suficiente para quebrar la compostura de todos. El contraste entre el amor y la desilusión creó una tensión palpable. Dicen que el sol entró a raudales por la ventana justo cuando mencionaron el nombre de mi nuera. Un rayo de luz dorada cruzó la habitación, iluminando el papel que el pastor sostenía en sus manos. Era como si la vida misma quisiera presenciarlo. Y, por un instante, lo pesado quedó suspendido en el aire, un frágil equilibrio entre la culpa y la liberación. La carta continuaba,
revelando que yo estaba al tanto de cada decisión tomada en secreto. De las cuentas a mi nombre, de los documentos intercambiados, de las mentiras dichas con tono protector. Describí todo con calma, sin resentimiento. Solo hechos. Cada frase terminaba con un silencio que hablaba más fuerte que cualquier acusación. Era una narración sin gritos, pero con la fuerza de un trueno. Algunos lloraban, otros miraban fijamente al suelo. Pero nadie se fue, porque, aunque quisieran, no podían. Era demasiado tarde. El tiempo que me habían robado ahora los obligaba a escuchar hasta el final. Y cuando el pastor llegó a la última parte de la lectura, la más íntima, la más inesperada, todos contuvieron la respiración. El tono cambió de nuevo. Hablé de redención. No para ellos, sino para mí. Hablé del perdón que no es olvido, sino liberación. Y de cómo la muerte no me arrebató mi poder, solo me dio una voz. Afuera soplaba un viento fuerte y las velas ondeaban. Algunos juraban sentir una presencia. Otros, un leve escalofrío. Pero nadie se atrevía a decir nada. La carta aún no estaba terminada, y el silencio ya no era de dolor, sino de revelación. Algo mayor se acercaba. Algo que ya no se podía contener. Tras leerse la última palabra de la carta, el silencio no cesó. Se prolongó, cerniéndose sobre cada uno como una sombra que se resiste a disiparse. La voz del pastor se apagó, pero el eco de mis palabras perduró. Dicen que el sonido parecía emanar de las paredes, del suelo, quizá incluso del aire mismo. Como si yo aún estuviera presente, no físicamente, sino en su memoria. Porque cuando se dice la verdad, no desaparece, se arraiga, crece y transforma todo a su alrededor. La reacción fue lenta, casi imperceptible al principio. Mi hijo, el mismo que siempre hablaba con autoridad, ahora parecía más pequeño. Le temblaba la mano sobre la rodilla, la mirada perdida en el suelo. Mi hija mayor se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado, repitiendo en voz baja: ella lo sabía todo. Mi nuera, que siempre me miraba con la mirada de quien se siente superior, mantenía la compostura, pero el color se le había ido del rostro. Todos estábamos desnudos, sin la apariencia de buenos modales, sin el disfraz de moralidad. Era como si, por fin, se vieran reflejados en el espejo que yo había dejado atrás. Afuera, la vida seguía su curso. La gente pasaba por la calle, los coches tocaban el claxon, el sol seguía brillando, indiferente. Pero dentro de aquella iglesia, el tiempo parecía distinto. Las flores se marchitaban lentamente, el dulce aroma comenzaba a resultar empalagoso y cada respiración se hacía pesada. Era el precio de la conciencia. Según cuentan, la carta permaneció en manos del pastor hasta el final, como un testamento sagrado. Y cuando terminó de leerla, la mirada que dirigió a la familia reflejaba algo más profundo que un juicio. Era comprensión. Parecía haber sido tocado por algo superior, por esa fuerza silenciosa que existe cuando alguien dice la verdad con un corazón puro. En los días siguientes, la carta se convirtió en la comidilla del pueblo. Algunos vecinos cuchicheaban sobre ella, otros fingían no saber nada. Algunos me llamaban valiente, otros, cruel. Pero quienes han vivido con el peso del silencio lo entienden. La valentía y la justicia a veces se conocen como una sola cosa. La gente me conocía, pero solo ahora me escuchaban. Mi nombre, antes pronunciado con descuido, empezó a decirse con esmero. Doña Eunice, decían, con un respeto nuevo, casi tardío. El mismo nombre con el que, en vida, muchos olvidaban llamarme. Y es curioso pensar cómo la muerte hace que ciertas verdades adquieran, por fin, el tono que debieron tener en vida. Dentro de la familia, el efecto fue devastador. Se revisaron las cuentas, se recordaron las promesas y se sacaron a la luz los resentimientos. Intentaron negar lo que habían oído, pero la carta era una prueba irrefutable. Era imposible fingir. La verdad, una vez revelada, ya no puede permanecer oculta. Algunos empezaron a cambiar, tal vez por arrepentimiento o por miedo a las miradas ajenas. Pero, de algún modo, todos se transformaron. La hija mayor empezó a visitar el cementerio cada semana. Yo llevaba flores sencillas, las mismas que me gustaban, y me sentaba allí durante horas, quizá con la esperanza de oír mi voz. El hijo, más orgulloso, nunca iba.
pero, discretamente, saldó las deudas contraídas a mi nombre. Un gesto tardío, pero un gesto al fin y al cabo. Y algunos dicen que la carta sigue pasando de mano en mano, que algunos vecinos piden leerla, que algunas jóvenes la copian en cuadernos, como si cada línea fuera una plegaria, un recordatorio de que nadie debe permitir que su historia se borre. Es curioso cómo las palabras tienen este poder de seguir existiendo, incluso cuando quien las escribió ya no está. Quizás por eso, aún hoy, quienes escuchan esta historia sienten algo difícil de explicar. Una opresión, un recuerdo, el deseo de decir lo que nunca se dijo. Es como si mi carta hubiera dejado puertas abiertas en cada uno de ellos. Y quizás por eso muchos, al llegar a este punto, sienten la necesidad de compartir lo que sintieron. Porque hay verdades que no quieren ser guardadas, quieren resonar. Y es en este eco donde permanezco, ni viva ni muerta, sino presente. En cada arrepentimiento, en cada gesto de reconciliación, en cada mujer que decide escribir su propia carta antes de que el mundo la silencie. Pero incluso ahora, algo me dice que aún hay más. Porque mi historia no terminó con la lectura. Solo comenzó cuando, finalmente, todos quedaron sin palabras. Las semanas posteriores a la lectura resonaron como un eco que se negaba a extinguirse. Incluso cuando el duelo terminó oficialmente, la casa permaneció en silencio. Las voces, otrora autoritarias, se convirtieron en susurros. La risa, que antes sonaba a triunfo, ahora parecía incomodidad. La carta había despertado algo más profundo que el orgullo, había desenterrado lo que yacía dormido en cada uno de ellos. Dicen que mi hija mayor empezó a deambular por la casa como si buscara respuestas en las paredes. Tocaba los marcos de los cuadros, abría los cajones, se sentaba en el sillón donde yo solía leer. A veces, pasaba horas frente a la ventana, mirando el jardín que nunca había cuidado, pero que ahora parecía un reflejo de todo lo que había dejado marchitar. Mi hijo, en cambio, huyó. Evitaba la casa, evitaba el tema, se evitaba a sí mismo. Porque la vergüenza pesa más que la culpa, no se puede confesar, solo se puede cargar. Y el mundo exterior observaba. Algunos comentaban con admiración, otros con inquietud. Fue demasiado valiente, decían. Pero era necesario llegar tan lejos. Esa pregunta resonó en mi cabeza, y sonreí, incluso desde donde estaba. Porque el mundo siempre intenta medir el dolor ajeno. Y siempre cree que exponer la verdad es una exageración, cuando, en realidad, se trata de supervivencia. La carta comenzó a circular. Alguien la copió y la publicó en una red local. El texto se multiplicó, se leía en grupos de mujeres, en reuniones de la iglesia, en tertulias. Cada lectura adquiría un nuevo significado. Para algunos, era una historia de justicia. Para otros, un recordatorio de que la dignidad no se exige, se afirma. Hubo quienes dijeron que, por primera vez, sintieron también la necesidad de escribir, de contar su propia versión del dolor que el tiempo intentó borrar. En ese simple gesto, escribir, guardar, revelar, había sembrado una semilla, una revolución silenciosa, hecha de papel y valentía. Y aunque mi familia intentara seguirla, nada volvería a ser igual. Porque no hay vuelta atrás a la comodidad de las mentiras cuando la verdad resplandece. Pero las consecuencias también se manifestaron en forma de ruptura. La hija menor cortó todo contacto con su hermano. Dijo que no podía soportar estar con alguien que había vivido negando lo que sabía. La nuera vendió la casa y se mudó, llevándose consigo la mirada de quien había perdido algo más valioso que el dinero, el control. Y, sin embargo, había esperanza. En medio de la ruina, un nuevo espacio comenzó a abrirse. Una mañana, mi nieta, la más pequeña, con ojos curiosos y voz serena, encontró un segundo sobre, olvidado dentro de un libro viejo. Era una carta más corta, escrita con sencillez, casi apresuradamente. Si lees esto, escribí, significa que mi historia ha llegado a donde tenía que llegar. Y ahora te toca a ti seguir escribiendo, pero sin miedo. Este descubrimiento se extendió como un susurro. La niña empezó a leer la carta en las reuniones escolares, luego en eventos comunitarios. Jóvenes y mayores la escuchaban en silencio, como si se escucharan a sí mismos. El texto que una vez fue un arma se convirtió en un puente. Y, por primera vez,
Mi historia no solo trataba de dolor, sino también de herencia. Aún así, en el seno de la familia, la incomodidad persistía. El hijo intentaba convencerse de que el tiempo lo borraría todo, pero el tiempo no borra lo que tantos recuerdan. La hija, en secreto, guardaba una copia de la carta en su Biblia. No por culpa, sino por fe. Quizá comprendía que algunas verdades no necesitan ser leídas eternamente. Basta con saber que existen. Algunos dicen que, de noche, la casa aún parece tener vida. Que el viento se cuela por las rendijas y mueve las cortinas como si alguien caminara. Que el aroma a café recién hecho surge de la nada, y el sonido del papel al pasar las hojas resuena en las habitaciones. Nadie se atreve a decir que es una casa embrujada, porque lo que queda no es el fantasma del cuerpo, sino el de la conciencia. Y es curioso darse cuenta de cómo la muerte no borra las voces adecuadas. Las multiplica. Viajan, se instalan, transforman a quienes las escuchan. Y cuanto más tiempo pasa, más clara se vuelve mi presencia. No en fotografías, ni en recuerdos idealizados, sino en la inquietud. En la incomodidad de quien finalmente ha aprendido que el amor sin respeto no es más que miedo disfrazado. Dicen que la carta aún existe, y que en su interior hay algo que jamás se ha revelado. Una frase, quizá un secreto, algo que nadie se ha atrevido a leer en voz alta. Y eso es lo que me hace sonreír, saber que, incluso ahora, después de todo, aún queda un último silencio por romper. Aquella frase sin leer empezó a cobrar vida propia. Todos hablaban de ella, pero nadie se atrevía a leer las últimas líneas del sobre. Era como si ese pequeño espacio en blanco guardara algo que el tiempo aún no estaba preparado para revelar. La nieta guardó con cuidado el papel, doblado 3 veces, dentro de una caja de madera. Y allí, entre el polvo y el silencio, el misterio creció. Algunos decían que el contenido de esa frase lo cambiaría todo, que contenía la confesión de un secreto familiar, quizá incluso un nombre jamás pronunciado. Otros creían que no era ningún secreto, sino una última lección, escrita con la serenidad de quien comprende el peso de las palabras. Sea como fuere, la incertidumbre se convirtió en parte de la historia, y eso la mantuvo viva. Porque lo que no se dice claramente sigue latiendo en el interior del oyente. Con el tiempo, el miedo dio paso a la curiosidad. La hija mayor, que guardaba el ejemplar en la Biblia, empezó a consultarla con más frecuencia. Leía pasajes al azar, buscando respuestas entre líneas, intentando comprender si había algo que pudiera redimir el pasado. Pero la Biblia es como la vida, nunca da respuestas definitivas, solo ecos. Y a veces, es en el eco donde comprendemos lo que el silencio intentó ocultar. La gente del barrio empezó a cambiar la forma en que hablaban de mí. Lo que antes eran chismes se convirtió en respeto. El nombre de Doña Eunice dejó de asociarse solo con la muerte y se volvió sinónimo de valentía. Algunos vecinos empezaron a decirles a sus hijas, sean como ella, hablen, aunque nadie las escuche. Esta transformación silenciosa, nacida del dolor expuesto, me hizo comprender algo que ni siquiera yo sabía. Las palabras, cuando nacen del sufrimiento, se vuelven eternas. La nieta, ya adolescente, empezó a visitar el cementerio sola. Llevaba flores blancas y se sentaba en silencio, contemplando el frío mármol con ojos llenos de preguntas. A veces, leía fragmentos de la carta en voz baja, como si esperara una respuesta del viento. Y el viento respondía, moviendo las hojas, haciendo que la tela de su vestido danzara lentamente. Decía que sentía mi presencia allí. Y tal vez la sentía. Porque hay lazos que ni siquiera la muerte tiene el poder de romper. Una tarde, al atardecer, la luz del sol atravesó las nubes e iluminó la tumba. Un cálido resplandor dorado, casi indescriptible. La nieta cerró los ojos y, por un instante, juró oír mi voz que decía, ahora lo entiendes. Quizá fue su imaginación, quizá un recuerdo, pero el efecto fue real. La niña se levantó con una expresión distinta, como si hubiera recibido una herencia. Mientras tanto, dentro de la casa, el hermano y la hermana finalmente se reunieron. La habitación se llenó de un nuevo silencio, no de resentimiento, sino de cansancio. Una especie de paz incierta, como el intervalo entre la lluvia y el sol. Se sentaron uno frente al otro y, durante un largo rato, no dijeron nada. Hasta que la hija murmuró, «Mamá sigue aquí, ¿sabes?»
Él no respondió. Pero su mirada, antes dura, se suavizó. Esa noche, fue a su habitación. Abrió el cajón donde aún guardaban el viejo collar y, por primera vez, lo tocó con respeto. Era extraño sentir la ausencia tan presente. El aire de la habitación parecía más cálido, como si aún hubiera aliento. El reflejo en el espejo mostraba a un hombre que ya no sabía quién era. Y por primera vez, lloró sin poder ocultarlo. Afuera, el jardín volvió a florecer. Las plantas que antes se habían marchitado por el abandono recuperaron su color. Mi nieta decía que, de alguna manera, yo las cuidaba. Los vecinos sonrieron y la gente empezó a pasar de nuevo frente a la casa con más calma. El lugar que una vez había olido a pesar ahora parecía albergar una promesa. Y sin embargo, esa frase nunca se leyó. Permanece doblada, esperando el momento oportuno. Algunos creen que fue escrita para permanecer oculta. Otros dicen que es precisamente lo que mantiene viva la casa. Porque hay verdades que no necesitan ser dichas para existir, solo necesitan ser sentidas. A veces el viento aún entra por la ventana abierta y esparce las páginas de los libros sobre la mesa. El sonido es ligero, pero firme. Es el mismo sonido que resonó cuando escribí la carta. Un recordatorio de que la palabra escrita es como el tiempo, no regresa, pero transforma todo lo que toca. Y allí, entre el peso del arrepentimiento y la ligereza de la comprensión, mi historia continúa. Invisible, tal vez, pero aún en movimiento, esperando el momento preciso para que esa última línea, la que nadie se atrevió a leer, encuentre por fin su voz. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero el tiempo no borra lo que se dijo. Solo cambia el tono. La casa, ahora más silenciosa, parece contener la respiración, el sonido del viento que entra por las ventanas, el suave crujido de las tablas del suelo, el murmullo de los recuerdos que se resisten a marcharse. Es como si cada rincón conservara la energía de todo lo que allí se vivió, no como dolor, sino como un recuerdo refinado. Y de algún modo, es hermoso saber que incluso las heridas, vistas desde lejos, también brillan. La nieta sigue volviendo. A veces sola, a veces con otras mujeres que han oído hablar de la carta. Se sientan en el jardín, alrededor de la vieja mesa de hierro, y leen fragmentos en voz alta. No hay lágrimas, ni discursos. Solo el sonido de las palabras que se liberan, una tras otra, con el mismo cuidado con que fueron escritas. El sol brilla a través de las páginas y la luz se extiende por el papel, como si bendijera cada frase. Y, en ese instante, siento que mi voz ya no me pertenece. Se ha convertido en parte de algo mayor, algo que vive en cada una de ellas. La hija mayor, antes tan reservada, también empezó a escribir. Al principio, eran solo notas sueltas, recuerdos sin orden. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a tomar forma, como si el valor heredado corriera por sus venas junto con su sangre. Hoy dice que entiende lo que yo quería hacer, que mi carta no era venganza, sino liberación. Y que esa liberación a veces requiere que alguien tenga el valor de romper el silencio primero. Su hijo sigue siendo el más difícil de contactar. Pero hay gestos que dicen más que 1000 disculpas. Una mañana, plantó un árbol en el jardín. Un retoño pequeño y frágil, pero lleno de vida. Dijo que era para mí. Y cuando el viento susurra entre sus hojas, su nieta dice que suena como si yo me riera. Un sonido tenue, casi imperceptible, pero presente al fin y al cabo. La frase sin leer permanece sin leer, pero ya no es un secreto. Es una herencia simbólica, un recordatorio de lo que queda por descubrir. Porque la vida no se compone de respuestas, sino del valor de seguir preguntando. Y quizá ese era el verdadero propósito de la carta, dejar espacio para que cada persona encontrara su propio final, o su propio nuevo comienzo. Hoy, cuando alguien menciona mi nombre, lo hace con respeto. No el respeto de la ausencia, sino el respeto de la presencia que enseñó, incluso en silencio. Y me gusta pensar que cada persona que ha escuchado mi historia lleva consigo un pedacito de ella, una chispa de fuerza, un susurro de dignidad. Por eso, cuando alguien siente este impacto y decide dejar una señal, un gesto de reconocimiento, es como si encendiera otra luz en este jardín de voces que ya no se silenciarán. La casa ahora florece. Las ventanas abiertas dejan que el aroma del café se mezcle con el de las flores frescas. La nieta ríe con sus amigas,
y el sonido resuena entre las paredes que una vez fueron testigos de discusiones, pero que ahora conocen la paz. El pasado no se borra, se transforma en raíces. Y de esas raíces nacen historias. Quizás esto signifique trascender el cuerpo, dejar que la verdad siga creciendo en quienes la escuchan. Mi carta no terminó en el funeral. Sigue escrita en cada corazón que elige la valentía en lugar del silencio. En cada mujer que comprende que la dignidad no se hereda, sino que se gana. Y por eso, si has llegado hasta aquí, quizá hayas sentido algo conmoverse en tu interior. Tal vez recordaste una historia, una injusticia, una palabra que nunca pudiste pronunciar. No ignores este llamado. Haz oír lo que necesita ser escuchado. Comparte lo que te conmovió. Porque así es como la verdad permanece viva, de boca en boca, de gesto en gesto, de corazón a corazón. Hoy, no soy solo la mujer de la carta. Soy el eco de todas aquellas que una vez fueron silenciadas y finalmente decidieron hablar. Y por eso mi historia no termina con un punto final. Termina con un suspiro, ligero y continuo, que dice: escribe, habla, vive, antes de que el tiempo intente silenciarte.